Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En 1984, hace apenas 35 años, le pidieron a unos niños en Estados Unidos imaginarse cómo sería el futuro en el año 2020. Y esta fue una de las imágenes que sugirieron. Más allá de que la idea de los carros voladores haya sido inculcada por los supersónicos a toda una generación, en los pronósticos sobre el futuro, los cambios en el transporte han sido lo que más captura la imaginación de las personas. Sin embargo, esta es la Bogotá del 2019, que será seguramente muy parecida a la Bogotá del 2020. Por eso mismo, lo que se propone lograr Colombia con su apuesta por la movilidad eléctrica es tan ambicioso. Según una ley aprobada este año, le apuntan a que el 100% del transporte masivo en el país se mueva con electricidad en vez de gasolina. Con esto, Colombia se mete de lleno en la puja por la movilidad eléctrica, como le están haciendo otros países del mundo. En el 2018, el año en que más vehículos eléctricos se han vendido en el mundo, representaron poco más del 2% del total de vehículos vendidos. Puede parecer poco, pero el crecimiento frente a los años anteriores es cercano al 80% anual. Solo en China se vendieron más de 2 millones de vehículos eléctricos en el 2018. Paralelamente empiezan a surgir formas nuevas de moverse. Esto de las patinetas es un ejemplo, soluciones que más allá de la tecnología proponen soluciones de micromovilidad. Otros avances hablan de reducir el factor humano lo máximo posible del transporte como una solución de eficiencia y de seguridad. Los carros sin conductor de Uber, por ejemplo. Por ahora parece bastante claro que el transporte urbano del futuro no está en el aire, lo que no significa que no estemos en medio de la revolución más importante en la forma de movernos desde que se masificó el motor de combustión interna. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche tenemos sectores diversos que nos van a hablar sobre el futuro de la movilidad, no solamente de los eléctricos. María Villate es gerente de asuntos corporativos de Green, que son las patinetas que están por aquí en el estudio. ¿Qué tal, María? Hola, buenas noches, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder participar con ustedes en estos escenarios de discusión y presentar las alternativas de micromovilidad eléctrica. Saludos a toda la audiencia. En muy poco tiempo llenaron ciudades como Bogotá, al menos. Ha sido una locura. En Green rompemos récords semanalmente. Llevamos ni siquiera un año y ya completamos 1 millón de viajes en la ciudad. Estamos muy contentos con todo este recibimiento que hemos tenido. No todos están contentos, pero hablaremos de eso. Jonathan Bernal es el director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación. Fue director de Infraestructura del Ministerio de Transporte y se está pensando en la movilidad desde el Gobierno Nacional. Es un gusto que esté aquí, Jonathan. Muchas gracias. Aquí básicamente queremos contarle hacia dónde estamos pensando la movilidad. Una movilidad que, como usted lo mencionaba en la introducción, apostaba a los carros voladores, pero no estamos muy lejos. Hoy estamos pensando en vehículos autónomos, en drones. Ya me bajé del sueño de los supersónicos. No, pero es importante retomar esta agenda que, como les contaremos en el transcurso de la entrevista, es una agenda que ya está plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Francisco Gómez es subdirector del Instituto Alexander von Humboldt, es ingeniero, fue director de, se me olvida, son asuntos transversales asuntos sectoriales y urbanos. Asuntos sectoriales y urbanos del Ministerio del Medio Ambiente. Es un gusto que nos acompañe hoy de nuevo, Francisco. Muchas gracias, Daniel. Gracias ¿En qué por la invitación. Usted me trajo. En un carro, la gasolina. A gasolina. Pero la gasolina es una maravilla. Claro. ¿No? ¿En términos energéticos? En términos energéticos. Y Germán Prieto es profesor de la especialización de gerencia del transporte en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Germán, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Me parece fantástico que generemos estos espacios de reflexión de la movilidad del futuro. Creo que nos quedamos muchas veces pensando en eso, en los supersónicos, en las películas del futuro, y resulta que es muy posible que la movilidad del futuro sea muy parecida a la de hoy, con tecnologías disruptivas que nos contribuyen al esquema, pero que tampoco hacen un rompimiento tan
tan exagerado del esquema actual. Y entonces yo le pongo la foto de hoy. La foto de hoy, ¿cuáles son los vehículos que hay hoy en Colombia? Y esta es más o menos la torta de vehículos de Colombia, que se lleva en su mayoría las motos. Hay 15 millones de vehículos en Colombia, según el RUNT, y 8.600.000 son motos. Transporte individual, y ahí meto a automóviles, camperos, camionetas. Son 5 millones de vehículos. Transporte de carga, obviamente, son mucho menos. Y transporte de pasajeros también muchos menos. Esa es un poco la foto que nos pone más en 1984 que en lo que se pensaba que iba a ser el 2020 hace 35 años. Usted estaba haciendo ahí unas caras. Lo que pasa es que es una torta que tiene muchas formas de ser analizada. Estamos mirando un número de vehículos, ¿no? Eso, claro, habla de unas cantidades, pero no estamos analizando ni ¿Cómo se mueve la gente? Ni cómo se mueve, ni cuál es más intensivo en términos de sostenibilidad, de eficiencia energética, de emisiones, de... Anticipaba yo una objeción como esa, y le voy a mostrar cómo se mueven los bogotanos. No tengo cómo se mueven los colombianos, y digamos que esta es una medición que hay que coger con algo de cuidado, porque es de la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá, ¿cómo vamos? Es decir, le preguntan a la gente, ¿usted cómo se mueve? No es una medición objetiva, sino una medición subjetiva. Y esa encuesta dice que al menos en Bogotá el 58% de las personas se mueve en bus, en Transmilenio, en CIT, en colectivo. Después están los que se mueven en carro. Después sigue los que se mueven en bicicleta. Fíjese que más personas en esa encuesta dice que se mueven en Bogotá en bicicleta que en moto. Sí. Y uno tiene la sensación de que hay muchas motos en Bogotá. Sí. Después de eso sigue taxi. A pie, y por último taxis y plataformas, que los pegué ahí juntos. Que es, eso depende mucho de la manera como se pregunta. La encuesta de movilidad de Bogotá lo que nos dice es que 1 de cada 3 viajes se hace a pie. 1 de cada 3 viajes de más de 15 minutos. Ahorita estamos esperando los resultados, que espero sean en pocos meses, de la encuesta movilidad 2018, pero seguramente no va a cambiar tanto. 1 de cada 3 se hace a pie. Otro de cada 3 se podría estar haciendo en transporte público. Sí. Y ya los otros se dividen entre bicicleta, moto, taxi, carro. Entonces, por eso comparto, digamos, como la preocupación de decir, ojo, no nos quedemos tanto pensando en los vehículos, pensemos en las personas. Y bueno, entonces ahí les tengo las dos visiones. Sí. Están los vehículos y están las personas. Sí. Bueno, hay un concepto muy interesante que han venido implementando en Helsinki, en Finlandia, que es el concepto Mobility as a Service. Ese concepto es... Movilidad como un servicio. Como un servicio. Entonces, ¿usted qué tiene allí? Usted empieza a pensar, así como a usted le llega el recibo de Claro, donde paga mensualmente, imagínese que le llegue el recibo de Claro por 250.000 pesos y le solucione todos sus viajes. Y la aplicación le dice, oiga, hoy, en el plan que usted pagó, hoy lo recoge el taxi, lo lleva a su lugar de trabajo, pero de regreso vaya a la estación de la calle 26, luego vaya a la estación más cercana a su casa, tome el SITP de la ruta X, sí, y se bajará. Y así la aplicación y ese concepto de movilidad. Y el fin de semana, si me quiero ir a la finca de mi amigo. Tome un carro alquilado, por ejemplo. Un carro alquilado, pero todo me lo da el servicio. Pero es como un paquete de celular. Entonces piense, así como en su momento elegíamos la cantidad de gigas, la cantidad de minutos, de mensajes de texto, pues si usted tiene muchos viajes a su finca los fines de semana, pues no es el plan de 250.000, puede ser el plan de Premium, donde usted va, lo recoge un carro con mejores especificaciones. O sea, usted quiere cambiar el concepto de propiedad privada del vehículo como de transporte. Pero además le cambia la concepción de usted, después de tener ese servicio, ¿tendría su carro particular? Pero la aspiración máxima de la sociedad actual es la independencia, es sentir el viento en la cara cuando usted baja la ventana de su carro o tiene a su moto. Es decir, el ascenso a la clase media es tener la independencia de decidir yo para dónde me voy con mi moto. Yo creo que también ahí está el éxito de estas alternativas que se están presentando, es cambiar el chip que tienen los usuarios. Nosotros tenemos que apuntarle a ser usuarios inteligentes, a ser usuarios que utilicen las diferentes alternativas que existen
asisten a nuestro servicio para movernos de una mejor manera. Y en Finlandia divino, pero es que estamos en Bogotá, con la imagen que tú presentabas al principio, o sea, trancones, congestión, mala calidad del aire. Entonces la idea es que también todos los ciudadanos cambiemos el chip. Tú hablabas de la ciudad 2034, imaginémonos la ciudad en 1900, las ciudades se empezaron a construir para los carros, ahora las ciudades se tienen que planear es para los peatones. Ok, y yo veo que usted tiene una mirada escéptica de eso, pero antes de conocer su escepticismo, quiero como que redondee en ese concepto que me parece interesante que la gente lo entienda, y es no tener carros parqueados, en parqueaderos enormes debajo de edificios, sino que todos los carros se estén moviendo en la ciudad dependiendo de las necesidades que existan para los pasajeros. Sí, yo creo que además esa concepción de que todos soñamos con tener carro, casa y beca ya es como para los adultos contemporáneos, porque cada vez más los millennials dicen yo no quiero tener ni casa propia, y cada vez más dicen yo tampoco quiero tener carro propio. Y cada vez más entran en un concepto como lo que estábamos hablando aquí, y es pues utilidades compartidas. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de tener un carro en un parqueadero costosísimo parqueado si yo puedo ir, tomar un carro, dejarlo en alguna parte, que alguien más lo tome? Tengo un montón de Y aplicaciones eso sacaría móviles. vehículos del mercado. Y eso aplica también para carros, para patinetas, para bicicletas públicas y para todo tipo de utilidades que nos sirvan tanto para movilidad como para cualquier otra cosa. Compartimos las cosas, le damos un uso más óptimo. Hágale, ahora sí. Yo lo que pasa es que no entiendo muy bien de cuál problema estamos hablando, ¿no? Porque, a ver, ¿estamos hablando de un problema de movilidad? ¿O estamos hablando de un problema de propiedad? ¿O estamos hablando de un problema de sostenibilidad, de emisiones? ¿O estamos hablando de un problema de salud? Y no, a ver, cuando hablamos de Pero creo una que empresa de esta servicios, propuesta va para atacar todos esos problemas. Entonces dice, yo voy a sacar carros del mercado y solamente voy a ver los carros que están según la necesidad de las personas. Eso va a generar menos emisiones y además voy a hacer esos carros de cero emisiones para el tema de sostenibilidad ambiental. Claro, usted esperaría que un servicio así incentive a sacar carros del mercado, pero esa es una suposición. Sí. ¿No? Si usted La lo de que ellos. quiere es sacar carros del mercado, hay otra cantidad de formas de hacerlo que pueden ser mucho más eficientes. Ahora, sí estoy de acuerdo, por ejemplo, en que un servicio público en el cual usted presta, ¿no?, todas las opciones posibles para movilidad, sí podría, por ejemplo, acelerar temas como la movilidad eléctrica, ¿no? Porque entonces usted tiene a grandes jugadores como las empresas de servicios públicos entrando a invertir en carros, en estaciones de carga, en buses, en patinetas, en todo lo que usted quiera, de una manera rápida y más efectiva que simplemente tratando de dejar que todo el mundo compre. Pero sí ve que son problemas diferentes. Claro. De acuerdo, yo creo que la ciudad a la que le debemos apuntar, y eso es lo primero que hay que aclarar, debería seguirse basando en un esquema de transporte público, de viajes a pie, de viajes en bicicleta y de viajes en otros modos no motorizados como las patinetas. Pero si empezamos a pensar en que todos queremos movernos en carro, no importa si son voladores, autónomos, eléctricos o lo que sea, vamos a llegar a los mismos problemas de congestión y de pérdida de tiempo que tenemos hoy. De pronto reducimos el de emisión de contaminantes al aire, pero los otros nos seguirían igual o peor. Entonces, ese esquema sí debemos mantener. De acuerdo, Bueno, es que la semana dale. pasada, o bueno, hace unos días en un congreso en Cartagena se hablaba de eso, se está incentivando traer vehículos eléctricos, que compren vehículos eléctricos. La nueva ley a la que te referías incentiva mucho también la compra de vehículos eléctricos en temas arancelarios, pero es que la idea no es reemplazar una flota de 15 millones de vehículos, de vehículos, digamos, a gasolina, para reemplazarla por 15 millones de vehículos eléctricos. Sí. La idea es que ese número baje y que en esa medida, digamos, se ofrezcan otras alternativas a través del servicio público y pues a través de medios alternativos para que esto pueda ser así. Sí, yo sí quisiera hablar de 4 herramientas un poco cerrando el problema, ¿no? Acá en el Plan Nacional de Desarrollo incluimos 4 artículos. Uno de esos es pensar en los planes de movilidad. Según la ley 1083, si usted es un municipio mayor a 100.000 habitantes, tiene que hacer planes de movilidad. Planes de movilidad para pensar en el vehículo de transporte particular, en el taxi, en transporte público, a pie, en bicicleta. Y esos planes de movilidad, en esa ley solo decía, usted tiene que hacer su plan de movilidad y tiene que hacer un plan de estacionamientos, ¿sí? Y ya, punto final. Hay ciudades que tienen 4 páginas de plan de movilidad. Sí. Y ciudades como Bogotá, que son como 3 o 4 tomos completos desarrollando cada una de las estrategias. Eso no está decantado.
Parte de ese artículo, que es el artículo 96, da unas líneas de lo que debería trabajar las ciudades con mayor a 100.000 habitantes Sí. para solucionar sus problemas de movilidad. Ahí empezamos a pensar como en la estrategia integral. Ahora, sobre los vehículos. Hay un artículo que es el artículo 100. Nunca habíamos cofinanciado flota en los sistemas de transporte masivo. Sí. Siempre hemos financiado la infraestructura, cofinanciado. 70% nación, 30% territorio. Ahora, abrimos la posibilidad de cofinanciar trenes y buses de cero y baja emisiones. ¿Ustedes no cofinanciaron la flota de Transmilenio que No. se compró ahora en Bogotá? No. Ok. Pero ¿Cofinanciarían esto- el metro si se Claro. hace? Ok. El material rodante, que Jonathan, son pero los yo vehículos. sobre eso tengo una pregunta, porque Sí. nosotros, digamos, en la empresa revisamos a detalle el Plan Nacional de Desarrollo y todo el tema de movilidad, sostenibilidad y pues el plan de movilidad que cada municipio debe tener. Y yo quisiera entender cómo pretenden aterrizar esas cosas, porque es que lo cierto es que ahorita en Bogotá se está discutiendo el plan de ordenamiento territorial Sí. y no hay ninguna inclusión en temas de movilidad eléctrica. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo, amén, como cada 4 años, suena muy bonito, tiene unas aspiraciones gigantescas, pero las regulaciones locales no están evidenciando eso. En Bogotá, por ejemplo, en temas de patinetas, yo no Pero sé si ustedes señor, sabían. Tú tocas un punto muy interesante. No, y yo es un sé, tema pero constante. tenemos, por ejemplo, en Bogotá 4 regulaciones distintas en temas de Hágale. patinetas Sí, eléctricas. cierre y no hemos logrado caracterizar eso. el plan Pues regulatorio. más que cerrar tu pregunta, es que constitucionalmente hemos descentralizado Eso. el tema de transporte, el alcalde de la autoridad de transporte que normalmente delegan los subsecretarios de movilidad, y eso no solo para Bogotá, sino para todo Para el todas país. las ciudades de Pero acá. ahí Entonces, sí en voy ese sentido. aprovecho, digamos, el desorden para, Aunque para solo decir una aproveche. cosa de lo que usted está diciendo, y es el gobierno nacional puso explícito que no subsidia los sistemas de transporte público locales. Y eso, digamos, en eso sí tengo una muy fuerte crítica, porque de una vez dice, sí, podemos abrir alternativas interesantes de financiación, ya quitamos el tema desde el gobierno pasado, De se la quitó el tema de autosostenibilidad. prohibir el subsidio para transporte público. Pero entonces ahora llegan y nos dicen, sí, vamos a buscar hay que Sí. buscar formas, las multas de tránsito, otras que se invente el municipio, pero la nación no va a ayudar a financiar sistemas de transporte público Pero en y los eso no es, lo municipios. que, no es entonces, lo contrario de lo que usted está diciendo, Sí, que lo ahora que se pasa avanza es con que financiación. explícitamente No, plan. lo que pasa es que eso nunca ha cambiado. Lo que hizo el Plan Nacional de Desarrollo pasado fue cambiar un paradigma de que los sistemas de transporte eran autosostenibles. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que usted le cobra por tarifa lo paga a los Sí. operadores. Eso cambió y entonces ahí empezaron a aparecer unos fondos de estabilización tarifaria, cada uno con diferentes nombres para cubrir ese déficit. Lo que sí nunca ha hecho la nación es financiar la operación. Ok. La operación Pero es la muy diferente, adquisición. pero la inversión sí, el CAPEX sí, Ok. el OPEX no, porque usted cuánto va a calcular, imagínese tener esa... CAPEX es la inversión, La inversión de capital, y el OPEX es la el operación. costo operativo, El costo. para simplificar. Y entonces déjeme, yo vuelvo un poco a los problemas de los que estamos hablando de fondo. Entonces, uno de los problemas y que está hoy obviamente muy presente es el tema de crisis climática o cambio climático. Y les tengo aquí, por ejemplo, cuáles son los sectores que más emiten en Colombia para entender si el transporte es un sector importante en el tema de las emisiones. Y obviamente todo es importante en el tema de las emisiones, pero el transporte está en el cuarto renglón. Por ejemplo, esto es las áreas de mayores emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia, y ustedes ven ahí que las actividades en tierras y forestales son las más importantes, básicamente la ganadería y la deforestación. Luego sigue la agricultura, minería y energía, y transporte está en un cuarto lugar detrás de manufacturera. Es decir, el transporte no es uno de los puntos donde Colombia más contribuye, un país que ya contribuye muy poco, el 0.47% de lo que contribuye todo el mundo a los gases invernadero. Pero hay otro factor que es importante, y es el de la calidad del aire. ¿Cuánto le cuesta al país la mala calidad del aire? Y yo no sé ustedes cómo hicieron este cálculo, pero lo hicieron en el Departamento Nacional de Planeación. Lo que le cuesta a Colombia la mala calidad del aire, y estas son cifras que hemos repetido aquí en este programa varias veces, astronómicas. Lo que dicen ellos son, esto vale 20 billones de pesos al año, es cerca del 2.6% del PIB, equivalente en el 2015, y tiene que ver sobre todo con costos sobre los
los efectos en la salud que tiene la mala calidad del aire en las ciudades. En Bogotá nada más, la mala calidad de aire causa 3.219 muertes al año y eso equivale a 4.2 billones de pesos en el tratamiento y los efectos a la salud. Entonces ahí usted tiene como dos áreas distintas en las cuales las innovaciones en el transporte son distintas. Vea, hay varias formas de analizar esto porque estamos proponiendo una cantidad de soluciones y no estamos muy seguros si realmente las soluciones están hechas para los problemas. Entonces, por ejemplo, sí, el transporte es, digamos, el cuarto renglón en la crisis climática en términos de emisiones de CO2. Si usted desglosa el transporte, también tiene que empezar a analizar cuánto contamina carga contra cuánto... Carga le ponen como el 70%. ¿no? Exacto. Y cuando usted empieza a analizar entonces por sector, ¿no es cierto? Carga, pasajeros, individual, inclusive las motos, usted tiene que empezar a ver cuáles son las estrategias de eficiencia donde usted tiene que entrar. Porque es que es muy diferente que usted calcule lo que hablábamos ahorita, la gasolina energéticamente es muy poderosa, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted calcula lo que usted puede mover en términos energéticos con gasolina y lo que usted puede mover en términos energéticos con, no sé, digamos, gas natural o electricidad, pues entonces empieza a encontrar eficiencias. Ahora, estamos trabajándole a sistemas de transporte masivo, ¿no? Los sistemas de transporte masivo, al menos en términos de eficiencia en cuanto a la cantidad de energía que se requiere para mover pasajeros por kilómetro, no son los que más están contaminando en el país. Y sin embargo es donde entró la prioridad en la ley. Ahora, no quiere decir que esté mal. Sí. Eso está muy bien porque además es una forma donde hay control y donde se puede intervenir. Claro. Esto debería empezar a mover todo un mercado. Los corredores de movilidad es donde la gente pasa más tiempo y donde absorbe la peor calidad Pero, por del aire. ejemplo, ¿dónde está la renovación del parque automotor de carga cuando el 20% de los vehículos de carga del país tienen más de 40 años? Y son los que más contaminan de todos. Aterricemos esta discusión a 2019. Me voy a la pausa. Seguimos hablando de movilidad del futuro. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de movilidad del futuro y como habrán visto tenemos dos ejemplos de movilidad. Pues la bicicleta no es del futuro, pero puede ser el futuro. Es curioso porque... ¿Usted se viene en bicicleta? Yo me vine en bicicleta. ¿Desde dónde? Pues normalmente vengo más o menos desde el Pablo VI. Sí, estamos en la Macarena, son digamos que unos 5 kilómetros. Parte de las un decisiones, pedazo bueno en su vida. Parte de las decisiones de movilidad sostenible y que tienden a pasar en ciudades como Bogotá, donde quisimos dispersarnos mucho. Ahora eso parece un Big Bang donde empezamos de nuevo a retornar al centro, a tratar de vivir más cerca de donde trabajamos y estudiamos. Entonces es parte, digamos, de una combinación. Claro, pero incluso la expansión de Bogotá, Juan Sebastián Correa, nuestro productor que vive bien al norte, se viene en bicicleta 16 kilómetros de ida. No, pero ese ya es un deportista. Y 16 de venida. Pero, y se echa, Juanse, él me habla al oído, se echa 1 hora y en Transmi, No, pues 1 hora y media, 2 horas. es que el ejercicio es impresionante. Yo lo hago en mi día a día personal y de mi casa a la oficina en carro me demoró 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Ahora lo hago en patineta y me demoró 25 minutos. Además, de verdad que Bogotá sí tiene algo que tenemos que aplaudir y reconocer, es la red de ciclorrutas que tiene. O sea, eso sí, tiene más de casi 600 kilómetros de ciclorrutas que son pues el eje de que toda esta gente ahora se mueva en diferentes alternativas. Pero entonces déjeme volver sí. a encauzar la discusión. Entonces estamos preguntándonos un poco para dónde es el futuro. Ustedes arrancaban con que el futuro es un cambio total de modelo en el cual el transporte va a ser un servicio y usted no va a tener un carro ni una moto, sino va a tener acceso a carros y motos dependiendo de lo que necesite y todas esas motos van a ser compartidas y esos carros van a ser compartidos, ¿cierto? Otro es que hay 2 problemas graves y son el tema de cómo participa el país y en general el mundo en el calentamiento global y cómo las ciudades se están volviendo tóxicas y la gente se está muriendo por enfermedades de la calidad del aire causadas por el material particulado que generan los motores de combustión interna, ¿cierto? Usted era escéptico acerca del modelo
de carros compartidos, ¿cuáles son las alternativas acá? Es decir, esta idea del transporte como servicio se choca a ideas o modelos distintos como cuál. No es que esté en contra del modelo. Lo que pasa es que creo que sí hay que entender muy bien los problemas. Por ejemplo, ¿por qué a Colombia le sirve la movilidad eléctrica y por qué debería implementarse la movilidad eléctrica antes inclusive que los países desarrollados? Pues porque Colombia en este momento produce su electricidad de forma limpia, ¿no? Digamos que en porcentaje estamos más o menos el 70% de la producción de electricidad en el país viene de las hidroeléctricas. Eso es algo que la mayoría de países del mundo no tienen. Y por eso no tiene mucho sentido para esos países implementar la movilidad eléctrica, vehículos particulares Si está eléctricos. generando electricidad con carbón. Porque si usted lo está generando con carbón, entonces igual está produciendo CO2. Sí. Para Colombia, eso ya está, ya cumplimos con la parte de generación eléctrica, entonces, ¿cómo no hacemos ese cambio inmediatamente? Sí. Ahora, ese es un problema muy específico en términos de CO2 y por eso yo digo, ahí está. Todo tiene que analizarse es en cuanto a la problemática. Si vamos a hablar del problema de la calidad del aire, trabajemos entonces con los motores diésel, sí, ¿no? Sobre todo los viejos. Si vamos a trabajar con la calidad del aire en términos no sé, de los hidrocarburos que salten, entonces necesitamos renovar el parque automotor para que los motores sean más eficientes. Entonces, déjeme preguntarles por lo que ha hecho el gobierno al respecto, ¿cierto? Y entonces el gobierno y en general el Congreso también. Hay al menos dos leyes que aportan recientemente a este problema. Es la ley de carros eléctricos, como de movilidad eléctrica, así se llama. Dame la ley, Juanse, por favor. El man de 16 kilómetros todos los días y está raudo y rápido. 1964. Es que hacer ejercicio en bicicleta te da mucha más concentración. Es la ley 1964 del 11 de julio. Y entonces yo tengo ahí un pequeño resumen y lo que hace es como exención de pico y placa. Están eximidos de pico y placa donde las ciudades donde hay pico y placa, descuento en la revisión tecnomecánica y el SOAT, en los impuestos, sustitución progresiva de eléctricos en los sistemas de transporte masivo al 100% en 2035 y usted ya va a explicar, Jonathan, qué significa eso, y tarifas tributarias preferenciales. ¿No tienen IVA o tiene un IVA menor? Tiene temas arancelarios menores y temas tributarios menores. Y la ley Provici, que esa es del 2016 y es que le regala a los funcionarios públicos mediodía libre remunerado y hace como unas cosas en infraestructura para que haya acceso para bicicletas. Y en relación en el tránsito para los ciclistas, que eso es bien importante. Por ejemplo, eliminó la obligatoriedad del casco y pues digamos, ese es todo un tema, pero de alguna manera son varias medidas que lo que promueven es que más gente se siente invitada a usar la bicicleta porque de manera es que cotidiana. el casco y el peinado... No, pero y esas son cosas importantes. En el tema público, no sé, En el tema de bicicletas alquiler públicas. de bicicletas públicas, el tema de higiene, de préstamo de cascos, pues es complicadísimo, pero también está el otro lado de la moneda, el tema de la seguridad. Sí. Entonces es Casco como, de mototaxista, hay un olor muy característico. No voy a entrar en detalles, pero se ha demostrado que la obligatoriedad del uso del casco va en contra de la seguridad vial, porque hace que menos gente use la bicicleta. Cuando menos gente usa la bicicleta se vuelve más inseguro usarla. Entonces, la ciudad donde más inseguro te sientes en usar bicicleta es donde menos gente hay. Cuando sales tú en bicicleta, nadie está acostumbrado a que hay ciclistas y los carros son más agresivos. Yo solo quisiera un tema el tema de movilidad como un servicio es una de las estrategias. No lo estamos atacando, solo estamos abordando el problema desde esa perspectiva. Sí. El otro es, hace poco sacamos el COMPES de modernización de transporte de carga, que es volver a pensar este esquema del 1 a 1 y el recambio de los vehículos de carga por un nuevo esquema que empieza de una u otra manera a que el mercado se regule por sí solo. En promedio, en Europa, los vehículos no paran. En este país, para el carro con el conductor. Los vehículos siguen las 24 horas y lo que hay es un recambio de conductores. Recambio de conductor. Entonces, parte de esto es como el nuevo modelo de lo que tenemos en el nuevo COMPES de modernización de transporte de carga. Ahora, sobre la ley de movilidad eléctrica que tenemos, del 2021 al 2026, solo para transporte organizado, que son las ciudades que tienen sistemas integrados de transporte masivo, que son ciudades mayores a 650.000 habitantes. Para poner ejemplos, es Transcaribe en Cartagena, Transmetro en Barranquilla, Mío en Cali, Transmilenio en Bogotá.
estimamos que debemos cambiar 5.850 vehículos de diferentes tipologías, biarticulados, articulados, SITP, pero esta senda que marca la ley del 2025 con un porcentaje del 25%, Sí. si no estoy mal, hasta el 100% en el 2035, es sobre esa flota que se va cambiando. Entonces, claro, los buses que se repusieron... No es que en el 2035 todos tengamos vayan a el ser 100% de los Ok. vehículos de movilidad. ¿Usted iba a decir algo del Sí, casco? No, del casco no. De la ley de movilidad eléctrica, un tema muy importante es que obliga a instalar estaciones de carga en las ciudades. Este es un poco el tema de oferta y demanda, huevo y gallina, que si no hay carros eléctricos, entonces no hay estaciones de carga, y si no hay estaciones de carga, no hay carros eléctricos. Acá se obliga a instalar estaciones Sí. de carga, y esto se considera un incentivo también para darle un arranque al mercado. Y esto, es decir, los vehículos eléctricos por mucho tiempo se pensó que eso era como una excentricidad, que solo podían costear los millonarios que tienen los BMWs, esos divinos eléctricos, o Elon Musk con Tesla. Esta generación va a ser la primera generación con un vehículo eléctrico en los hogares pues, relativamente ricos, que son los que tienen carros en general. Pero un vehículo eléctrico va a costar ¿cuánto? Depende de la gama, ¿no? Entonces usted tiene, digamos, de los cuatriciclos, en este momento se están vendiendo nuevos por 40 millones, hasta los BMW, Tesla, etcétera, que pueden subir de los 200 millones, ¿no? Precisamente lo que se está viendo es que hay toda la gama, Sí. ¿no? Pero puede porque- ser una opción para un segundo carro. Pero ahí sí yo, digamos, conforme avanza la conversación, yo me empiezo a poner nerviosa, porque Sí, entonces no. la sensación que me está quedando es que incentivemos la compra y la compra y la compra y la compra de vehículos, y no incentivemos más bien cambiar las ciudades y pensar en movilidad como servicio y en pensar en alternativas distintas. Es decir, una cosa es que exista este tipo de exenciones, este tipo de incentivos para la compra de vehículos, pero otra cosa también es lograr ajustar el comportamiento ciudadano Sí. y las ciudades a estas alternativas. No podemos- Entonces, ¿no carro? son no, carro no. Carro sí, pero de manera inteligente. Carro sí cuando toque. Cuando hay transporte de última milla, cuando se necesitan trayectos cortos Sí. o medianos, pues utilicemos otras alternativas. Y el tema de las plataformas, digamos, como la nuestra, de alquiler de patinetas o de bicicletas eléctricas, que en fin, puede llegar, ese es el ejercicio, que la gente empiece a identificar las estaciones donde están, digamos, donde estamos ubicados nosotros, empiecen a saber que el mercado se mueve de tal manera que siempre van a encontrar una patineta o una bicicleta a su manera, y así Pero venga, podamos pero y cambiar esto- ese chip, porque de verdad que con la conversación siento que nos estamos guiando Sí, al incentivo otra vez a la la- a cambiar el carro de vehículo. gasolina por el carro Entonces vamos a eléctrico. cambiar una flota gigante de vehículos de gasolina a una flota gigante de vehículos eléctricos. Yo quiero dar un contexto a eso porque estoy muy de acuerdo con el tema. Yo dije al principio, 1 de cada 3 viajes se hace en Bogotá a pie. Otro de cada 3 viajes más o menos se hace en transporte público. Sí. El restante, hay un pedazo que por fortuna se está haciendo en bicicleta. Y el otro pedacito, digamos 1 de cada 4 viajes por mucho, se hace en carro particular, se hace en moto, se hace en taxi, se hace en Uber. Entonces, lo ideal sería que en la movilidad del futuro ese porcentaje o se mantuviera o incluso se redujera. ¿Sí? O sea, que menos de 1 de cada 4 viajes se haga en ese tipo de transportes individuales motorizados. Sea motor a gasolina, eléctrico, lo que sea. Sí. Entonces, un poco estoy de acuerdo con la intervención porque es como, bueno, sí, queremos eléctrico. O sea, preferimos uno eléctrico que una gasolina. Yo Es quiero mi cierto. carro, quiero mi pero carro. eso no quita. Quiero ponerle Pero mira, Yo tú en sales cambio, en la- yo en tú cambio sales en quiero un la transporte ciclorruta, público, un en transporte tu- público eléctrico Claro. con conductores autónomos súper eficiente que me lleva rápido y Usted no una me graduó movilidad de estilo el quinto adulto. elemento con carros volando por todas Adulto partes porque todo el mundo contemporáneo. quiere No, ir. de acuerdo, coges tu Transmilenio, sales del Transmilenio, no hay nada más sabroso, de verdad, que ir en la ciclorruta, en patineta, en bicicleta, e ir el viento en la cara, disfrutando el trayecto. Es una cosa divertida y súper amigable. Me tengo que ir a la pausa. Seguimos hablando de la movilidad del futuro. Ya regresamos. Chévere. Seguimos en Zona Franca, hablamos de movilidad del futuro. Hemos hablado de cómo hay que cambiar el modelo.
de cómo hay que cambiar la tecnología también. Hablemos de un poco de la insurgencia, porque esto de las patinetas es como una insurgencia que se ha multiplicado. De hecho, cuando utilizan el término es disruptivo, yo tampoco lo aplaudo tanto. Somos una alternativa diferente. Pero venga, de ¿ustedes de hace cuánto están en micromovilidad. Bogotá? Estamos en Bogotá desde noviembre del año pasado, tan solo llevamos 10 meses. ¿Y cuántas patinetas tienen? Actualmente tenemos rodando en Bogotá 4.000 patinetas que responden a las necesidades de la ciudad. A las 4.000 patinetas. Solo realizan. ustedes, solo Solo Green, Y exactamente. además de Green hay... Hay 6 operadores más de patinetas Pero eléctricas. digan los nombres para que Son, nos digamos, está Green, está Lime, que es Sí. uno de los más grandes del mundo. Está Muvo, que es un emprendimiento colombiano que tiene patinetas y bicicletas eléctricas. Está Boom, que son de Cabify, básicamente. Y hay otro que se llama Cosmic Go, y se me olvidó ahorita. No, Ok. creo que somos nosotros 5. Pero pues nosotros somos los que, digamos, estamos como liderando la parada y liderando el movimiento de micromovilidad y el mercado en la ciudad. Y hay algo realmente revolucionario en la micromovilidad. Yo por ahí he visto algunos estudios que dicen que estos son viajes que reemplazan otros viajes que se harían o en bicicleta o a pie. Y es decir que además de la experiencia del el viento en la cara que yo tuve la oportunidad de probar ahorita en el corredor, no aportan mucho más ¿No aportan mucho más? al problema de fondo del transporte. Es decir, que simplemente reemplazan viajes que se habrían hecho a pie. No solo reemplazan y también, digamos, aportan en términos de ahorro de emisión de gases contaminantes. De hecho, nosotros en Green, en el año de operación que llevamos, ya hemos ahorrado cerca de 700 toneladas de emisiones Es de decir, gases ustedes dicen que contaminantes esto en el sí, país. sí reemplaza un viaje que se habría hecho en carro o en moto o en... También, y apelamos al principio de conveniencia del usuario. O sea, básicamente el usuario que decide caminar o sale a caminar y decide que tiene que llegar rápido a una cosa, Sí. encuentra su patineta y llega a su punto de destino. pongamos un ejemplo muy rolo. A ver. Ir, por ejemplo, a un sector como Colina Capestre, que tiene una muy mala cobertura de transporte público. Cualquier televidente lo puede ampliar a su ciudad o municipio. Mala cobertura de transporte público normalmente se reemplaza con carro particular o moto particular. Con este tipo de soluciones de última milla, que pueden ser patinetas, bicicletas eléctricas, buenos parqueaderos para bicicletas Sí. y demás, o incluso buenos corredores para caminar seguro, lo que hace es que uno incentive, oiga, sí puedo usar transporte público, por ejemplo, troncal o metro o el que tengamos, y complementarlo en esa última milla con un sistema de ese. Absolutamente, Entonces sí es puede complementario. reemplazar otro tipo Que un de tema que no hay viajes. que olvidar y es, hay 3 externalidades propias del transporte. Congestión, siniestralidad vial y contaminación. También tenemos que ver estas soluciones y el Será un manejo. excelente punto de arranque. Claro, entonces ahí podemos un poco enfocar entonces, los espérese, 3 congestión, Cancelen Congestión, todo lo que hemos dicho. siniestralidad, que es que usted parte de las se mate. cifras, claro, que usted se mate. ¿Cuánta gente se mata al año Se en Colombia? mataron en 2018 más de 6.700. 6.800 personas en accidentes. Ok, homicidios, hay más o siniestros menos viales. 12.000 homicidios al año en Colombia. Es Claro, es decir, la segunda causa de muerte violenta en este país. Ajá. Entonces, Y también es la hay que principal- pensar, y entonces hay que principal es pensar, gente joven, ¿no? También. hay que pensar Y hombres. que todas, claro, Y los hombres, hombres sí. en la edad productiva, pero además de estos 6.000 muertos, más del 50% son en motocicletas. Ahora, tú hablabas de la red de ciclorrutas, tenemos que empezar a ver cómo la bicicleta, cómo las nuevas tecnologías también van pensando en términos de seguridad vial. Esto así como perdíamos varios 2.5 puntos del PIB Sí. en contaminación, sí. pues si lo llevamos a puntos del PIB en siniestralidad vial, Claro. estamos 1.4 muy cerca a ese porcentaje de la contaminación. Entonces ahí podemos empezar como a segmentar la discusión. No, y el para tema de llevar. seguridad vial para nosotros es uno de nuestros pilares fundamentales. De verdad que en Green hacemos unas campañas muy agresivas en fomentar el respeto por las normas de tránsito, en fomentar el uso del casco, digamos, que cada persona lleve su casco. Hemos regalado en Bogotá cerca de 3.000 cascos Sí, a través de no, nuestras no. escuelas Green. O sea, el tema de la seguridad para nosotros estamos convencidos que si no es a través de eso, Claro, este pero negocio digamos que, tampoco va a sí ser se ha convertido en un sostenible. nuevo elemento de caos. Caos no. Tampoco, es simplemente un proceso de aprendizaje, ¿sabes? Es un elemento nuevo que llega a ofrecer alternativas a la ciudad y lo que tenemos que hacer todos, usuarios, autoridades, los mismos, digamos, empleados de las empresas y la misma ciudadanía es educarse y aprender que esto es un proceso que pues evidentemente va a llevar algo de tiempo, Sí. pero que si lo construimos conjuntamente, pues segura los resultados van a ser ¿Y usted mucho cree mejores. estas patinetas tendrán, obviamente tiene una huella de carbono en lo que costó construirlas, hacer la batería y todo lo que ahorran? ¿Usted cree que es un efecto neto o no se sabe todavía?
Pues hasta el momento estamos terminando como ese ejercicio de evaluación, lo que Ok. te digo, en Latinoamérica tan solo llevamos un año largo, pero a lo que sí le estamos apuntando es que a toda nuestra huella sea absolutamente neutra o incluso negativa. ¿Usted quiere algo ahí? Sí, yo creo que hay que tener cuidado nuevamente con cómo lo estamos midiendo. Porque si lo que las patinetas reemplazan son los viajes a pie o en bicicleta, estamos consumiendo más energía que lo que consumiríamos si no las tuviéramos. ¿No es cierto? Y si eso es así, entonces pues no necesariamente se puede lograr un balance de carbono neto o positivo. Pero digamos, eso tampoco está comprobado. O sea, lo que sí está comprobado es que la gente está utilizando el carro para los trayectos cortos de menos de 3 kilómetros y para eso es lo que estamos incentivando, es que la gente se acuerdo. baje el Yo he carro. visto y se monte evidencia en- en el sentido en que un estudio de la Universidad de Carolina del Norte sugería eso. Obviamente es un estudio dentro de muchos estudios. Seguro. No, de acuerdo. y Y lo además- otro es el tema de las baterías. No tanto en cuanto a huella para la fabricación de las patinetas o de los vehículos eléctricos, Sí. sino en cuanto a disposición final y reciclaje. Aquí todavía hay mucho trabajo, sobre todo en Colombia, por hacer. Perfecto. Me voy a ir a la pausa porque quiero que en el último bloque tengamos algo de tiempo para hablar de cómo reemplazar el factor humano en el transporte es uno de los ámbitos importantes de la movilidad del futuro. Las cosas que se manejan solas, básicamente, y que ojalá se manejen mejor de lo que nosotros manejamos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de movilidad del futuro. Los carros sin conductor, lo está probando ya Uber ¿en dónde era? En Pittsburgh, creo que en Pittsburgh, una de las ciudades de Estados Unidos grandes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando ven... Atropellaron a un peatón y lo mataron. Eso es Claro, digamos, pero también el tema. cuando usted ve el funcionamiento de una ciudad caótica como Colombia, igual uno no puede dejar de sorprenderse de lo eficiente que es el computador del cerebro para manejar. Cualquier persona puede manejar, casi cualquier persona puede manejar, y es un milagro que no haya más accidentes de los que hay cuando uno mira todos los factores que están en juego, ¿no? Entonces, el cerebro humano es un computador muy eficiente, pero se cree que puede haber computadores aún más eficientes que el cerebro humano para bajar uno de esos 3 aspectos del transporte, que es la siniestralidad. No lo dije bien. La siniestralidad vial. Sí, señor. Entonces, ¿Qué estamos haciendo? Un poco estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo en una cooperación técnica no reembolsable que nos permita empezar a ver si el hoy- triángulo entre el BID, la Sergio Arboleda y el gobierno de Iván Duque es inexpugnable. En este caso, nosotros venimos trabajando con Sí, el Banco señor, les Multilateral, estoy con el mamando Banco gallo nada Mundial, con todas las multilaterales. Usted trabajó porque- en el BID. Así es. Pero parte de todo esto es empezar a revisar las lecciones aprendidas de toda la región. BID, por ejemplo, tiene América Latina y el Caribe, CAF tiene otro, Banco Mundial tiene una expansión adicional, y es empezar a ver, ¿están las ciudades latinoamericanas preparadas para recibir un vehículo autónomo? Y esto tiene que ver con señalización horizontal, señalización vertical. No obstante, hoy la tecnología viene avanzando, hoy Tesla ha probado, y es más, lo probaba en Washington, cómo debería moverse y cuáles son esas decisiones que Sí. debería tomar el algoritmo con inteligencia artificial para tomar la mejor decisión y reducir los siniestros viales. ¿Qué tenemos acá y qué hemos visto? Pues que finalmente hoy nuestro panorama es, hoy tenemos 140.000 kilómetros de vías terciarias, Sí. 16.000 kilómetros de vías primarias, esas por las troncales que usted se mueve son 16.000 kilómetros. Todos esos 16.000 kilómetros no están en perfecto estado. Eso obligaría a que tendríamos que tener corredores específicos iniciales de O circulación sea, de el vehículos carro autónomos. que se maneja solo no esquiva huecos también. Pues es decir, digamos, la apuesta aquí es a reducir el Se factor pierde humano cuando no hay para una línea blanca, reducir exactamente. accidentes. No, sigue. No, Dejo terminar. me No, que yo creo que Pero por no lo solo es pronto- reducir siniestros viales, es usted también imagínese llegando en su vehículo autónomo, lo dejan en el lugar de trabajo y él va y hace otro viaje. Usted Claro. no Y consume volvemos a donde estacionamiento. ustedes empezaron. Sí, Otra vez, Al carro, servicio carro. como Sí, transporte. Fíjense que siempre tenemos una idea El transporte como servicio. Cuando pensamos en el transporte del futuro, tenemos una idea reiterativa de pensar en un carro Sí. individual que se mueve de una manera Cambiar extraña. el chip. Yo lo que me imagino en tema de vehículos autónomos es que pronto, digamos, estemos, por ejemplo, cualquier carro, digamos, autónomo en las calles bogotanas, seguramente estamos lejos. Pero pensar, por ejemplo, en vehículos articulados y biarticulados de Transmilenio o de Transcaribe o de cualquiera de estos sistemas de buses eléctricos, autónomos y eso
seguramente estamos mucho más cerca porque las condiciones son mucho más controladas, estamos en corredores confinados que podemos gestionar mejor. Sí. Entonces yo creo que a eso deberíamos apuntarle en primera medida. Totalmente de acuerdo, pero yo también creo que tenemos que empezar a sacar la información que hay ahí. O sea, el Internet de las cosas nos está permitiendo acceder a información que es valiosísima para la toma de decisiones, para la creación de política pública, pues que por ejemplo hacen ustedes. Y nosotros desde Green fomentamos eso, o sea, estamos convencidos que otorgar toda esa información que a través del Internet de las cosas que, por ejemplo, tienen nuestras patinetas, se pueden tomar mejores decisiones. Y voy a poner... ¿Y ustedes regalan esa información? Evidentemente, nosotros sometemos a las autoridades de la ciudad, aun cuando a veces se equivoquen en la toma de decisiones, a pesar de no entregarle la información masticadita, pero bueno, el ejercicio que nosotros hacemos es... ¿Ese va para alguien en la alcaldía? Que no sabemos quién. Pues un tema de una regulación compleja sin tener en cuenta la realidad del mercado, porque gracias al Internet de las cosas es que uno puede evidenciar cómo se está moviendo la gente, para dónde se está moviendo la gente, qué necesidades está teniendo la gente y cuántas patinetas o elementos de estos debería haber en la ciudad. Entonces, a eso le estamos apuntando, a que más allá de tener ciudades con vehículos autónomos, que puede ser algo muy ambicioso en ciudades como Bogotá, podamos extraer toda esa información que empresas, pues desde este lado, pueden ofrecer para la creación de política pública. Daniel, yo no estoy de acuerdo con... Mejor dicho, con que estemos más cerca de implementar vehículos autónomos en transporte masivo, especialmente en Colombia y conociendo el transporte masivo, que en vehículos, digamos como un Uber, donde se transporta solo un pasajero comparado con un transporte de 60 pasajeros. No solo la tecnología no está totalmente inventada, los algoritmos todavía tienen diseño y todavía hay una cantidad de oportunidades de mejora. No existe reglamentación, no tenemos una infraestructura vial como la mencionamos para que esto funcione solo. Yo la verdad no le vería la utilidad aún. A mí me parece que primero habría que trabajar en la infraestructura, por ejemplo, en entender realmente cuáles son las decisiones que toma ese vehículo autónomo antes de uno decir que se implementa para transporte masivo. Eso de los vehículos autónomos tiene unas discusiones fascinantes que podemos dejar aquí porque ya se me va a acabar el programa. Pero si el carro que se maneja solo coge a alguien, si se cae, digamos, un peatón imprudente se cruza y va a ser impactado, el carro tiene que tomar la decisión de desviarse y al desviarse podría matar a otra persona. ¿Cómo toma esa decisión? Y cuando toma esa decisión, ¿quién es responsable si mata a alguien? Bueno, esos son retos de política pública que vendrán en el marco de la tecnología. Yo solo quisiera cerrar. ¿Y qué hace con todos los conductores que van a quedarse sin trabajo? Ese tal vez es uno de los retos más difíciles. Que les quiero contar un tema. La última política de transporte urbano fue hace 17 años se formuló. ¿Esto qué? Pero además hace 17 años se formuló e invertimos 50 billones de pesos. Eso es comparable con la inversión de 4G, que es el programa más ambicioso en la región. ¿Y qué tenemos en la nueva política de movilidad urbana? Pensar no solo el transporte público colectivo, que fue donde incluimos estos 50 billones de pesos. Pensar en la bicicleta, pensar en el peatón, pensar en nuevas soluciones de movilidad, pensar en no solo tener la franja de la estación, el bus y el carril segregado, sino ver el perfil transversal completo, donde le cabe el peatón, en el andén, la ciclorruta con la bicicleta y todo el perfil transversal. Perfecto. ¿Usted su cuña cortica? A ver, yo lo que creo es que si la pregunta es cuáles son las ciudades del futuro y a qué le deberíamos apuntar en Bogotá, yo creo que en Bogotá y en las ciudades colombianas, yo creo que la movilidad del futuro es irónicamente parecida a la movilidad del pasado. Y vemos ejemplos como los de Helsinki y como los de otros que le apuntan a ser ciudades sin carro, ¿sí? Seguramente no es literal sin carro, ¿sí? Pero es el carro, digamos, como último extremo en el cual yo no quiero realmente hacer uso del carro, salvo que tenga viajes muy especiales, me sale costoso, etcétera, pero con un sistema de transporte público fantástico, con sistemas, con espacios para caminar maravillosos, con posibilidad de ir en bici, el futuro en patineta. Es incierto, pero emocionante en el tema del transporte. Creo que hay muchas ideas y falta que cuaje esto un poquito más. Les agradezco a ustedes por estar aquí esta noche. A ustedes también. Nos vemos nosotros con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.